Buen día, bienvenidos a todos. Muchas gracias por su puntualidad y para mí, como director CEO de LexLatin, es un placer darles la bienvenida a este debate de LexLatin que hemos organizado en asociación con Asuntos Digitales que dirige David Yoli y que tiene por objeto que conversemos con varios de los profesores que forman parte del claustro que dictará el diplomado sobre el modelo de negocios y su mercadeo digital y que da inicio el próximo 26 de enero. Para mí es un placer presentarles en primer lugar a Rafael Meri. Rafael es un conocido consultor dentro del sector de los servicios legales, es director para América Latina de Mirada 360, una consultora especializada en el sector legal. Igualmente nos acompaña Natalia Villanueva desde República Dominicana. Natalia es especialista en comunicación y mercadeo y con reconocida experiencia en la creación y ejecución de estrategias digitales dentro del sector legal. Y finalmente nos acompaña David Yoli, que como ya lo mencioné anteriormente, es director fundador de Asuntos Digitales y quien cuenta con una amplia experiencia en el campo de mercadeo, y no solo de mercadeo dentro del sector legal, sino mercadeo dentro de distintos sectores, ya sea de servicios o industriales. Ha tenido la oportunidad de trabajar en diversos países, por lo cual tiene una vasta experiencia. La estructura que vamos a seguir en este debate es: yo voy a invitar a cada uno de los participantes, empezando por Rafael, después por David y finalmente con Natalia, para que cada uno de ellos hable aproximadamente unos 10 minutos. Yo estaré cronometrando sobre el tema que cada uno de ellos va a desarrollar. Y posteriormente, definitivamente entraremos tanto entre nosotros mismos, pero igualmente con la participación de todos ustedes en la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual les agradezco que utilicen no el chat, sino la ventanilla de Q&A para que podamos hacer un debido seguimiento a todas sus preguntas y darles respuesta. El día de hoy vamos a tocar dos puntos que yo digo son hoy en día definitivamente importantes, que relevan, que tienen una gran importancia dentro del sector de la prestación de servicios legales. Rafael ha venido trabajando y ha venido escribiendo desde hace un buen tiempo sobre el modelo de negocio de las firmas, el por qué existe la necesidad de revisar ese modelo de negocios tradicional, cuáles son los factores o el factor más importante que obliga a las firmas a revisar su modelo y a preguntarnos si realmente existe un modelo ideal o si en realidad hay tantos modelos como firmas tenemos dentro del mundo de los servicios legales. Pero ¿cuáles son los elementos que deben requerir para que el modelo de negocio sea verdaderamente exitoso y evolucione y no se quede estático? David va a hacer referencia al branding para las firmas, va a hacer referencia a la importancia de la marca personal versus la marca corporativa.
la importancia del modelo de negocios en la construcción de una marca y su valor. Y finalmente, Natalia, pues nos va a hablar sobre la importancia de un plan estratégico de mercadeo y sobre todo hoy en día de un plan estratégico de mercadeo digital. Entonces, con esta introducción, doy la palabra a Rafael, quien va a ser nuestro primer ponente sobre los temas que hemos hablado. Rafael, nuevamente, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias, Fernando. Y antes de comenzar, debo agradecer la invitación que me ha cursado el Exlarin a través de la persona de Fernando y Asuntos Digitales con David, ¿no es cierto?, para participar de este debate y bueno, y del diploma, ¿no es cierto?, que va a comenzar. Eh, Así que nada, vayan primero mis agradecimientos y para mí es un placer y un honor estar aquí. Eh, Se suele afirmar que el sector legal se encuentra atravesando un importante proceso de disrupción, ¿sí?, nunca visto, dirían algunos, en la historia de la abogacía, y que ello estaría presentando importantes desafíos para eh, las firmas legales. Para ver esto, creo que podría resultar útil mirar, al menos rápidamente, porque no quiero extenderme mucho, la evolución que ha tenido la profesión legal en los últimos años, identificando cuáles son sus principales cambios y cuáles son, por su parte, los obstáculos que enfrentan las firmas legales a la hora de hacer frente a estos desafíos futuros. Entonces, en estos breves minutos, lo que voy a hacer es primero repasar brevemente cómo surgen las firmas legales y cómo han evolucionado hasta llegar a hoy. Luego quiero detenerme en los problemas que genera la forma tradicional como los abogados se han organizado hasta hoy. Y, en tercer lugar, y con eso termino mi intervención, o esta primera intervención, quiero destacar aquello que voy a denominar el gran cambio de la abogacía, ¿sí? Ese es mi plan para estos breves minutos y luego espero tengamos tiempo para discutir y conversar acerca de estas cuestiones y otras que planteen Natalia y David y quienes nos están escuchando. Bien, como ustedes saben, eh, las grandes firmas de abogados surgieron a fines del siglo XIX. Y allí existe una extensa literatura que trata de explicar las razones por las cuales los abogados comenzaron a asociarse y comenzaron a ofrecer servicios profesionales en conjunto con otros abogados, dejando atrás de esa manera, ¿no es cierto?, el ejercicio liberal de la profesión. Eh, Esta literatura da diversas explicaciones, ¿no es cierto?, la diversificación del capital humano, el vínculo reputacional, los costes de transacción y el cambio tecnológico, la mayor demanda que hubo en su momento por servicios legales especializados, entre otras razones, son las que se suelen dar a la hora de responder, como digo, a la pregunta de por qué los abogados decidieron abandonar sus despachos personales y familiares, ¿no es cierto?, para asociarse con otros abogados en la prestación de sus servicios legales. Y yo diría que el surgimiento de las grandes firmas de abogados, tal como las conocemos hoy día, ¿no es cierto?, es quizás el desarrollo más significativo del mundo legal en el último siglo, porque trajo consigo un cambio en la naturaleza del trabajo legal. O sea, trajo consigo un profundo cambio en la naturaleza del trabajo legal. Antes de la aparición de las firmas legales, en la práctica de la abogacía, el ejercicio de la profesión, ¿no es cierto?, era realizado por profesionales independientes o pequeñas oficinas donde los abogados compartían el espacio, los costos generales, pero el trabajo era muy individual y realizaban sus propias prácticas por separado. No había una asociación. Era muy común, ¿no es cierto?, que profesores de derecho funcionaran en sus casas, trabajaran en sus casas, digamos, con un par de ayudantes, pero no mucho más que eso. Y hay algo que tendemos a olvidar, y es que
la historia de las firmas de abogados va de la mano con los avances tecnológicos. O sea, eso no es novedad, diría yo, de hoy, digamos. El uso de, por ejemplo, el uso de la máquina de escribir y del teléfono es considerado como la primera transformación tecnológica en la industria legal, ¿sí? Y como sabemos, luego vino el fax, la computadora, el email, los smartphones, eh, más recientemente los software de gestión, de automatización de documentos legales, seguimientos de juicio, ¿no es cierto?, hasta llegar hoy día a la inteligencia artificial. O sea, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Que la transformación digital o tecnológica de la firma de abogados no es una cosa de hoy, ¿no es cierto? Ha estado, digamos, en toda su historia, digamos. La tecnología ha sido parte de toda su historia. Ahora bien, sin embargo, el modelo de firma legal sigue siendo el mismo desde finales del siglo XIX, organizado en base a una estructura piramidal, que hoy se conoce como el sistema Kravat, ¿no es cierto? Pero sigue siendo el mismo desde finales del siglo XIX. Esto, y como ustedes saben, ¿no es cierto?, no es un modelo exclusivo de los abogados. O sea, los abogados no inventamos este sistema piramidal, ¿no es cierto? En general, la empresa moderna se organizó al modo del ejército prusiano, ¿no es cierto? Es decir, bueno, esto lo muestra Weber, ¿no es cierto?, en sus trabajos, es decir, como una pirámide en cuya cúspide hay un pequeño grupo de personas y que crece ilimitadamente hacia la base con roles claros y reglas de ascenso, digamos, ¿no es cierto?, que es el sistema tradicional de la firma de abogados. Es cierto, ¿no es cierto?, que comparado con la firma de principios del siglo XX, hoy día la firma, la tradicional firma de abogados, ¿no es cierto?, se ha profesionalizado y intenta verse a sí misma como una verdadera empresa, ¿no es cierto? Hoy día hay gerencias de finanzas, de recursos humanos, de personas, de comunicaciones adentro. O sea, la firma legal intenta verse hacia sí misma como una empresa, ¿sí? El problema es que está muy lejos de ser una empresa, por mucho que hoy cuenten con una administración profesional. Y déjenme tratar de explicar por qué o cómo lo veo, digamos, ¿cierto? El motor de una empresa es lo que los sociólogos o los psicólogos, ¿no es cierto?, llaman la gratificación postergada, es decir, la ganancia en el horizonte que permite que el empresario no se gratifique inmediatamente, sino que más tardíamente. Entonces es el gran motor de la empresa, ¿no es cierto? Invierto hoy para una gratificación más tardía o posterior. Las firmas legales, en cambio, en su modelo tradicional, ponen demasiado énfasis en la generación actual de ingresos, en contraposición con la creación de valor a largo plazo. Es decir, no postergan la gratificación, sino que ponen un énfasis desmedido en la generación actual de ingresos. O sea, las firmas de abogados se enfocan exclusivamente en el corto plazo, porque sus socios, estos son compensados únicamente en base al desempeño de corto plazo y no poseen una participación en el capital que les podría garantizar retornos futuros que incentiven la creación de valor a largo plazo. O sea, los socios solo ganan dinero mientras trabajan activamente en la firma. Y al momento de retirarse, suelen irse con las manos vacías o con una compensación que se parece a una pensión de jubilación, ¿no es cierto?, pero pierden absolutamente su participación en el capital de la firma. En ese escenario, ¿no es cierto?, los abogados tienen pocos incentivos para invertir en innovación, porque el retorno de esa innovación no lo van a ver, ¿no es cierto? Y además, las diferencias etarias de los socios hacen aún más intenso este desincentivo a la inversión. Mientras los socios mayores, ¿no es cierto?, están pensando en el retiro, los jóvenes solo piensan en pagar la hipoteca, la educación de sus hijos, las cuotas del automóvil del año, ¿no es cierto? O sea, ni los jóvenes ni los mayores están pensando en invertir, ¿sí?, ya que saben que su participación en el capital dura mientras se mantengan en la firma, porque una vez que salgan de la firma, ¿no es cierto?, se van generalmente con las manos vacías.
Además, la hora facturable es parte de este mismo problema. Otra cuestión que está en el ADN de las firmas de abogados, ¿cierto? Si uno se pregunta por qué las firmas de abogados son reacias a innovar a la hora de fijar sus tarifas, ¿cierto? Una demanda que viene desde los clientes, ¿no es cierto? Pero ¿por qué las firmas de abogados no innovan a la hora de fijar sus tarifas y mantienen la hora facturable? Bueno, la respuesta es, me parece, nuevamente, la trampa del corto plazo. La hora facturable maximiza las ganancias actuales y cualquier cambio a favor de un sistema alternativo de facturación, por ejemplo, podría hacer reducir los ingresos y la rentabilidad actual de la firma, lo que sería percibido por los socios como una baja en sus ingresos, eh, los ingresos de hoy, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy difícil para una organización invertir en innovación cuando hay que pedirle a sus empleados que sacrifiquen la compensación actual con la esperanza de aumentar la compensación en el futuro, particularmente cuando la organización no puede ofrecer a sus empleados ningún mecanismo para asegurarse de que capturen la compensación resultante a largo plazo. O sea, las firmas de abogados no tienen nada que ofrecer hacia el futuro de una inversión de hoy. Entonces, ¿cómo le pedimos innovación a una compañía cuyos líderes son escépticos y adversos al riesgo, ¿no es cierto? Características propias de los abogados, y cuyos ingresos, además, solo serán consecuencia de su trabajo actual, sin posibilidad de capturar el valor de largo plazo? Esta es la trampa de las firmas legales a la hora de innovar. Y si uno quisiera resumirlo, ¿cuál es la trampa? Es que están lideradas por abogados. ¿Sí? Entonces, y la necesidad de innovar y diferenciarse en la industria es una demanda que viene dada por lo que denominaré, y con esto quiero terminar esta primera intervención, ¿no es cierto?, el gran cambio de la abogacía. ¿A qué me refiero con esto? Si uno revisa la historia y la evolución de las firmas legales en todo el mundo, el único fenómeno que está cambiando la fisonomía de la profesión legal es su masificación. O sea, no es la tecnología, ni nada por el estilo. La tecnología ha estado presente en la industria legal desde siempre. O sea, el único fenómeno, a mi juicio, que está cambiando la fisonomía de la profesión legal es su masificación. Y esto no solo tiene que ver con un impacto en mayor competencia, ¿no es cierto?, cuestión que nos importa especialmente en debates como el de hoy, sino que genera una diversificación de la cultura interna de la profesión legal. O sea, la masificación de la profesión legal no se trata solo de que hoy hay muchos más abogados y abogadas, sino que también hay un incremento de la diversidad. Hasta hace poco, coincidiremos, ¿no es cierto?, los que somos un poco mayores, digamos, los abogados se vestían igual, hablaban igual, gesticulaban igual, ¿no es cierto? Hoy eso ha cambiado. Y si a eso le sumamos la tecnología de hoy, ¿no es cierto?, la liberalización de los servicios legales, bueno, lo que debemos esperar en los próximos años es que la competencia se intensifique aún más. Lo que, a mi juicio, es el mayor desafío que enfrentan las firmas de abogados. Lo demás es humo, por decirlo así. ¿Sí? El gran desafío que enfrentan las firmas de abogados es la mayor competencia que enfrentan. De allí que resulta de especial relevancia ocuparse de las cuestiones que seguramente nos va a hablar David y Natalia en los próximos minutos. ¿Sí? Hoy día no hay muchos abogados, hoy día hay muchísimos abogados, ¿no es cierto? Y el ethos de la profesión legal cambió. Y eso es lo que está generando un cambio. ¿Sí? Y eso es lo que va a generar un cambio en la profesión en los próximos años. No es la tecnología, a mi juicio, ¿no es cierto? No es el legal tech, no es la blockchain, no es el metaverso, digamos, ¿no? Que está todo eso muy bien, digamos, ¿cierto? Pero vayan a preguntarle ustedes a principios del siglo XX a los abogados que por primera vez
conocieron la máquina de escribir o la computadora, digamos. Esto fue una revolución digital, fue una revolución tecnológica, pero nada cambió. Seguían siendo pocos, mantenían el monopolio, seguían ganando mucho dinero. El gran fenómeno hoy día es la masificación de la profesión legal. Hoy día somos muchos abogados y abogadas. ¿Cierto? Pero bueno, podemos seguir discutiendo y será un gusto escuchar a David ahora y a Natalia para Un millón, conversar. un millón de gracias, Rafael, como siempre. Tus comentarios han puesto, como yo diría yo, el dedo en la llaga, definitivamente. Y tocaste una serie de puntos a los cuales ya regresaremos cuando entremos a la sesión de preguntas y respuestas, pero todos y cada uno de ellos son relevantes, pero me quedo con la conclusión. El gran impacto que lleva a las firmas a revisar su modelo y entender la necesidad del cambio es lo que mencionaste, la masificación de la abogacía, la liberalización de los servicios y por ende la generación de una mayor competencia. Y cuando todo esto siga tocando la puerta y no hayan reaccionado al cambio que se tiene que llevar a cabo, pues definitivamente el impacto va a ser muy grande para muchas firmas si los socios no tienen la voluntad de trabajar en ese cambio y de revisar lo que tú dijiste, la gratificación postergada y revisar el modelo de negocios dentro de las fórmulas de modelos de compensación. Pero bueno, sigamos porque tenemos mucho de qué hablar y ahora me gustaría invitar a David para que nos haga sus comentarios sobre los temas que va a tratar y que ya enuncié al inicio de nuestro debate. David. Gracias, Fernando, por la invitación y por la organización de este espacio. Yo, más que tema de mercadeo, que estoy seguro que Natalia lo va a cubrir de la mejor manera posible, yo quisiera retomar un poco donde quedó Rafael con el tema de la transformación digital y la digitalización de la industria. Yo tengo más de 15 años trabajando en temas de digitalización y muchos no lo saben, pero tengo un pasado oscuro porque yo fui a la escuela de Derecho y también me gradué de abogado como todos ustedes o muchos de ustedes. Y la verdad es que siento esta industria muy de cerca, ¿no? Le tengo un especial cariño. Y yo cuando Rafael dice, oye, el tema de la gratificación postergada o la trampa del corto plazo en el modelo de negocios, yo creo que es muy acertado, ¿no? Porque al final del día yo veo que la industria legal, ¿no? Las firmas legales son una especie de puente entre el cliente, ¿ok? Que puede ser un particular o una empresa, y la administración pública, gobiernos, sistemas judiciales, etcétera. Y por un lado, tienen una dicotomía porque, por un lado, la administración pública, gobiernos, sistemas judiciales, etcétera, se han quedado muy atrás en cuanto a temas de transformación digital. Y por el otro lado, los clientes, las empresas, cada vez lo están, la están adoptando con mucha más fuerza, aún más después de la pandemia, ¿no? En un mundo post-pandemia, donde las empresas se dieron cuenta, oye, que hay algo que se llama teletrabajo, que necesito ser más eficiente, que pues las cosas han cambiado, las empresas han corrido hacia allá. Y lo que yo siento un poco es que las firmas legales se han quedado en el medio, un poco tratando de entender, oye, hacia dónde voy, cómo me comporto en este escenario. Yo tengo aquí unos datos que quiero compartir para, obviamente, nutrir la discusión, y es que McKinsey publicó un estudio
que dice que ellos estiman que el 23% del trabajo que hacen actualmente los abogados puede ser automatizado. Y en esta industria nosotros tenemos una máxima en la cual decimos, si algo es susceptible de ser automatizado, será automatizado. Entonces, esto obviamente, y tomando de nuevo donde dejó Rafael la discusión, hablando de la trampa del abogado y el tema de la gratificación a corto plazo que tienen las firmas, ahí existe una oportunidad, creo yo, muy, muy, muy interesante para las firmas legales, porque imagina tú todo lo que se puede hacer si nosotros logramos librar el 23 o bueno, un cuarto básicamente por ciento de nuestro tiempo. ¿Qué cosas pudiéramos nosotros lograr a nivel de empresa, a nivel de personal, con ese tiempo extra, ¿no? McKinsey también en el mismo estudio nos dice que las organizaciones, las firmas legales que han pasado por procesos de transformación digital son 23 veces más propensas a conseguir nuevos clientes, 6% más propensos a retener clientes y 19 veces más propensas a ser rentables. Entonces, la transformación digital, yo creo que tenemos que comenzar a cambiar un poco el paradigma de decir, oye, es algo que pudiera impactar al modelo de negocio a muy largo plazo y entender que la transformación digital y que hoy en día pues no tenemos que esperar mucho para ver los frutos de un proceso de transformación digital y podemos ver los resultados a muy, muy cortico plazo, ¿no? Esto yo creo es aún más importante en el entendido de que los clientes cada vez lo exigen más. ¿Ok? Yo sé que la industria legal es una industria muy tradicional, que se ha manejado por muchos años en base a pues, los rankings legales, los contactos, las relaciones públicas. Sin embargo, los comportamientos de los clientes han cambiado. Yo recuerdo cuando yo era adolescente en mi casa, cuando se necesitaba un abogado, mi papá levantaba el teléfono y llamaba a un amigo que era como una especie de hub de cualquier tema legal y le decía, oye, necesito un abogado para esto. Y le decía, si es para esto, ve con él y ve de mi parte. O para lo otro, bueno, entonces es este otro y ve de mi parte. Hoy en día, yo, por ejemplo, ya no actúo de esa manera. Yo me voy a Google inmediatamente, necesito un abogado tributario en Madrid, España, y googleo y busco y veo las opciones. Y cuando yo entro en contacto por primera vez con una firma legal, ya yo prácticamente tomé mi decisión. Yo lo más probable es que ya haya entendido lo que quería y esté entre dos firmas. Y bueno, a lo mejor ahí es cuando entro en contacto para validar la información que ya yo conseguí o ya yo obtuve en el Internet, ¿no? Así que yo creo que más allá de oportunidad, que lo es, también es una necesidad. Gartner, y perdonen las cifras, pero es que estuve muy inmerso en el tema, pero Gartner también publicó un reporte en donde predice que el gasto legal en tecnología digital va a aumentar en 200% para el 2025. No me refiero al gasto legal de las firmas, me refiero al gasto de las empresas, ¿ok? Es decir, las empresas van a sacar dinero del presupuesto que ellos tienen para contratar firmas legales y van a utilizar ese dinero para contratar tecnología. Entonces, en lugar de, por ejemplo, tener un abogado o una firma que revise los contratos y haga ciertas diligencias, se van a mudar a plataformas digitales donde a lo mejor tendrán contratos impulsados por la inteligencia artificial y tendrán firmas de contratos digitales e irán digitalizando todo lo que ellos puedan, porque recordemos la máxima, si algo es susceptible de ser digitalizado, será digitalizado. ¿Ok? Y bueno, como último punto de mi intervención inicial,
también hablar un poquito de lo tal vez negativo que pudiera tener estos procesos de transformación digital, porque no todo es color de rosas, ¿no? Como se dice, también tiene sus puntos negativos. Y la Asociación Americana, el American Bar Association, publicó un reporte donde estima que el 25% de las firmas legales que han pasado por procesos de transformación digital han tenido algún tipo de problema con la seguridad de sus datos. Y esto es sin duda alguna, creo yo, el mayor reto que enfrentan las firmas legales en cuanto a transformación digital, y es la seguridad de los datos por la naturaleza sensible de las informaciones que se manejan, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista y a modo de conclusión, yo creo que la transformación digital hoy en día no es opcional para ninguna empresa, para ninguna industria, incluida la industria legal, y que los abogados pues y las firmas legales tienen que reaccionar de alguna manera en frente a pues la situación actual que no es digamos susceptible de interpretaciones, sino que es así. Y pues hay que tomar acción porque y de nuevo, retomando uno de los puntos que dijo Rafael que me llamó mucho la atención, hoy en día hay más abogados que nunca y las empresas cada vez van a intentar digitalizar o irse y solucionar los problemas legales de una manera más cómoda. Entonces, vamos a tener más personas ofreciendo el servicio, menos empresas solicitándolos, con lo cual pues yo creo que es momento de reinventarse. 1 millón de gracias, David, por tus comentarios, los cuales han sido muy valiosos y es una buena, digamos, son unos muy buenos puntos en seguimiento a los temas que resaltó Rafael. Yo no creo que exista duda alguna de la importancia de la transformación digital y la necesidad que tienen las firmas de automatizar gran parte de sus servicios, precisamente como tú lo dijiste, para liberar capacidad y utilizar esa capacidad a efecto de desarrollar otro tipo de servicios y ser más eficientes y más rentables, definitivamente. Yo creo que eso no hay duda. En una encuesta que hicimos nosotros el año pasado, LexLatin, con Thomson Reuters, bueno, dejaba claramente en las respuestas que obtuvimos que aproximadamente un 65 o 70% de las firmas en la región estaban contemplando la definición de un plan estratégico de transformación digital. Pero cuando ya ibas al punto de qué número de firmas estaban ejecutando un proceso de transformación digital, te encontrabas que las cifras estaban alrededor del 25%. Y lo más importante que llamó la atención eran los montos que estaban invirtiendo las firmas. Eran montos definitivamente bajos en cuanto a lo que implica llevar a cabo una transformación de fondo, ¿no? Y yo creo que eso se debe al elemento que mencionó definitivamente Rafael, la visión cortoplacista y la reticencia a invertir en transformación digital o incluso de invertir en desarrollo de talento, porque esto tiene un impacto que va a afectar la distribución de las utilidades al fin. Y como bien dijo Rafael, estamos viendo a ello y no cuál va a ser la gratificación que yo voy a recibir al momento en que me retire. Y el último comentario, yo creo que igualmente es clarísimo que las empresas han transformado sus departamentos legales de una manera mucho más rápida y más agresiva, diría yo,
que sus asesores externos. Y cuando hablamos de competencia, estamos hablando igualmente que los departamentos legales de muchas empresas se han convertido en competidores de sus propias firmas de asesores externos, porque les han retirado trabajo, lo han traído al seno de la consultoría jurídica de la empresa o lo han tercerizado. Y lo han tercerizado porque es más rentable tercerizarlo con una firma proveedora de servicios legales que quizás no necesariamente es una firma de abogados, ¿ok? Pero que está automatizado, como tú decías, para procesar. Las firmas de abogados perdieron un negocio muy grande con todos los contratos de préstamo, y me estoy refiriendo a Estados Unidos, cuando los bancos empezaron a retirar todo ese servicio que les prestaban sus asesores externos, repitiendo lo mismo infinitamente cuando encontraron la automatización a través de otros proveedores. Pero bueno, sigamos porque esto se está poniendo bueno, como yo digo, y ahora le invitamos a Natalia para que nos diga cómo podemos nosotros desarrollar una buena estrategia con este entuerto que tenemos. ¿Okay? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias Fernando, Rafael y David por este espacio y compartir. Y bien, ahora el reto para cerrar ya este espacio, unir ya lo que es el modelo de negocio de las firmas legales y la transformación digital para que sean rentables, que es muy importante hoy en día porque ya vamos a decir que ejecutamos los diferentes procesos y estrategias para que nuestro modelo de negocio sea de beneficio para los socios y también los diferentes stakeholders de la firma. Ya tenemos nuestro plan de transformación digital, pero ahora, ¿cómo vendemos eso? ¿Cómo lo hacemos rentable y podemos recuperar nuestra inversión? Es decir, tener un retorno de inversión en un periodo que no sea largo de tiempo, un periodo mediano o corto. Tremendo reto que tenemos, ¿cierto? Bueno, para esto nos vamos a ayudar de unas buenas estrategias ya de mercadeo legal, desarrollo de negocios, pero para aplicarlo más a lo interno de la firma. Primero, tenemos que cacarear nuestros logros, como decimos por acá. Entonces, nuestra estrategia para esto primero debemos conocer nuestra audiencia, es decir, nuestros clientes activos, nuestros clientes potenciales. Entonces, ¿cómo esto les va a beneficiar a cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, como comentaba al inicio Rafael, el crecimiento de las firmas legales se ha visto relacionado ya con los avances de la tecnología. Entonces, acá también nosotros necesitamos un modelo de negocio que sea a prueba de balas, a prueba de cualquier situación, como la pandemia que vimos ya en el 2020. Y entonces ya luego cuando lo tengamos, tener una estrategia de mercadeo que vaya de la mano con esto, porque ambos no están divorciados, ambos deben ir en consonancia. Entonces, reflejar acá esas estrategias que estamos implementando en nuestro bufete. Es decir, tenemos el beneficio de que todos los servicios están a la par con las necesidades de hoy en día. Bueno, entonces nuestro cliente necesita saberlo y también tenemos que respaldarlo y más por esta competencia que estamos viendo, que los departamentos internos ya pueden competir con un bufete de abogados tal cual. Entonces también están surgiendo nuevos competidores que quizás tienen ideas más adaptadas al mercado de hoy en día, pero acá tenemos que ya estructurar bien nuestro negocio, que es nuestra firma de servicios legales. Entonces, es muy importante tener un departamento de mercadeo interno o ya sea con una agencia externa que hoy en día está muy a la vanguardia, ofreciendo todos los servicios para las firmas que todavía están un poco tímidas para adentrarse en toda esa estrategia. Necesitan un buen acompañamiento y saber que esto es un trabajo constante. No es que un día nos sentamos y creamos la planificación del 2023, no, esto solamente es el inicio, pero ya luego tenemos que sentarnos a revisar esa estrategia, los resultados que han tenido quizá en los próximos 3 meses, ajustar acorde a las necesidades que tenemos de nuestro cliente interno y externo y a la vez
poner en marcha nuevas estrategias que vayan a la par con esto que ya hemos visto. Entonces, de ahí reside la importancia ya de tener este departamento legal involucrado en todos estos procesos y que nuestro plan de mercadeo digital esté en sintonía con la estrategia que estamos haciendo a nivel general para nuestro bufete, ya toda la planificación que tenemos de transformación y nuestro modelo de negocio, por cierto. Entonces, tenemos un reto porque es muy bonito decirlo en palabras, pero ya la realidad es otra cuando estamos trabajando con esto y más cuando tenemos a los socios involucrados que de por sí ya tienen la carga de tiempo con el trabajo de sus clientes, también supervisar a los diferentes asociados y ver la rentabilidad de la firma, pero que ellos también tengan en cuenta que el beneficio que tendrán por estas prácticas. Entonces necesitamos un plan a prueba de balas que se pueda flexibilizar en el momento que sea. En lo personal siempre recomiendo que cada departamento revise sus estrategias cada 3 meses, independientemente de que la hayan trazado en un año para un año completo, ya que los tiempos cambian, nosotros cambiamos, nuestros clientes tienen necesidades nuevas o diferentes. Entonces, esta es la clave para adaptar el modelo de negocio, la transformación y lo que es el mercadeo, que sea flexible, pero que lo tengamos ya organizado acá para tener las metas de lo que nosotros necesitamos. Entonces ya, bueno, con esto concluyo la participación para reunir ya lo que son estos 3 temas importantes que ya luego en el diplomado que iniciará el día 26 los vamos a ver de forma ya súper detallada porque realmente de acá hay mucha tela de donde cortar y son tópicos que si nos ponemos a definir cada uno sobre el éxito y la rentabilidad que dejarían, entonces ya, bueno, debemos tomarnos que mínimo 3 horas para cada uno de estos, mínimo. Excelente. Bueno, un millón de gracias, Natalia, por tus comentarios de lo dicho. Creo que es sumamente importante la referencia que has hecho a la importancia de la estrategia digital de la firma en sintonía con la estrategia general de la firma, a efecto de que verdaderamente esa estrategia digital de mercadeo y venta de los servicios de la firma esté definitivamente tomando en consideración todos los elementos que conlleva la estrategia general, conociendo cuáles son las fortalezas de la firma en cuanto a sus áreas de práctica, en cuanto a su especialidad y definitivamente hay un punto que no lo hemos mencionado y que juega un papel en esto que tú has hecho referencia, y es que el sector legal es bastante reticente, diría yo, por no decir no quiere utilizar la data que generan para analizarla y muchas veces pierden valioso tiempo y valioso dinero definiendo estrategias sin haber invertido el tiempo necesario para analizar esa data que generan, para analizar las métricas que deberían de estar generando en relación con sus clientes, en relación con una serie de elementos que les pueden dar indicadores sumamente importantes para definir tanto esa estrategia general como esa estrategia de mercadeo. Y hablando de estrategia de mercadeo, nosotros muchas veces encontramos, y es un hecho, diría yo, que definitivamente es real, por así decirlo, el que las firmas se centran en su mercadeo para desarrollar definitivamente y captar nuevos clientes, ¿ok? Y olvidan los clientes que tienen en su cartera
y no invierten en el desarrollo de esos clientes, y muchas veces por el hecho de que no trabajan o no generan las métricas que deberían de generar. Entonces, esto definitivamente creo que juega un papel muy importante y está bastante interrelacionado con todo lo que hemos estado hablando, tanto Rafael como David, y tu última intervención, y que es uno de los tantos temas que vamos a tratar en el diplomado que pronto inicia. No sé si yo no veo ninguna pregunta en el chat. No sé Fernando, si... llegó una pregunta en Sí, el acaba chat. de llegar aquí. Ajá. Sí, A y ver. también hay dos personas que están levantando la mano. Yo me imagino que querrán que les permitamos hablar. No sé cómo quieres. No, pero nosotros normalmente, y por eso mandé un mensaje, los invitamos a que hagan su pregunta a través del chat para un mayor dinamismo. Entonces, aquí Matías Rubira nos pregunta, cuando hablamos de invertir en innovación, concretamente, ¿a qué herramientas se refieren? Es decir, ¿qué opciones tenemos hoy los abogados para invertir en herramientas para innovar y automatizar nuestras firmas? Saludos desde el Uruguay. Bueno, esta pregunta la pueden responder cada uno de ustedes desde su distinta perspectiva. Rafael, sigamos el mismo orden. Está No en se te silencio. escucha, Rafael. Sí, 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 sí. A ver, bueno, quizás David nos puede ayudar más, pero porque yo soy, yo solo me gustaría poner la atención en que o sea, eh, esta como tener esta desesperación por tecnologizarnos, digamos, en nuestra práctica profesional, cuando eh, la tecnología es una herramienta para el servicio que prestamos. Y por lo tanto, a la hora de elegir eh, una herramienta tecnológica, va a depender mucho del servicio que yo presto. Eh, por lo tanto, no hay una regla, digamos, general, sino que muchas veces es una cosa como de caso a caso. Y, y yo creo que la clave no está en la tecnología. La clave está en satisfacer las necesidades de nuestros clientes, escuchar a nuestros clientes, saber lo que nuestros clientes quieren, porque quizás nuestros clientes, ¿no es cierto?, no nos están pidiendo tecnología. Si nos están pidiendo tecnología, bueno, uno va con tecnología, pero lo primero para responder o sea, para responder para responder a la pregunta de Matías, digamos que es una pregunta muy usual, digamos, y que es muy importante, lo primero que diría yo es tranquilo, o sea, no hay que automatizarse, digamos, para poder diferenciarse. Donde hay que diferenciarse es en el servicio que yo le llevo a mi cliente. Y para poder diferenciarme, yo tengo que saber qué es lo que el cliente necesita de mí. Por eso es importante escuchar al cliente, conversar con el cliente, y a partir de eso tomar decisiones de innovación, de invertir en innovación. Pero hay como una ola de que necesitamos automatizarnos, y no sabemos lo que es ni la automatización, no sabemos ni siquiera cuáles son nuestros procesos. O sea, primero hay que mirarse hacia adentro, eh, entender qué es lo que los clientes quieren, digamos, y luego tratar de responder esas preguntas. Eso es lo que podría decir, más que herramientas concretas, digamos, porque ahí podríamos dar muchos ejemplos, pero bueno, es como, no sé, ¿de qué le voy a servir si le cuento de herramientas para volar si la firma no vuela?
y va por la tierra, ¿no? Bueno, hay que... Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Algún comentario, David, sobre esta pregunta? No, más allá de decir que estoy de acuerdo con lo que plantea Rafael, yo creo que lo principal es, perdón, tenemos dos herramientas que nos sirven un poquito de brújula cuando hablamos de transformación digital. Una, la dice Rafael con mucha certeza y es el cliente. Al final del día, la tecnología, por la tecnología misma, no nos ayuda. Lo que nos ayuda la tecnología es a prestar un mejor servicio. Entonces, entender muy bien a nuestro cliente, dónde estamos nosotros fallando, eh, qué nuevas prácticas están adoptando nuestros clientes y nosotros en función de eso, pues ya sentarnos y decir, oye, la tecnología nos puede ayudar, sí o no, y pues qué tecnología, ¿no? En segundo lugar. Y la otra brújula que tenemos es interna, es también un poco entender cuáles son los retos que tenemos nosotros a lo interno de nuestro negocio. Oye, tenemos un problema con eficiencia, tenemos un problema con no estamos optimizando nuestro tiempo o tenemos problemas para adquirir nuevos clientes o tenemos problemas para crear nuevos servicios y adaptarnos. Entonces, en función de esos retos que tenemos como empresa, es que nos sentamos y hacemos un plan de digitalización. Yo siempre recomiendo la digitalización, como decía Natalia con el tema del marketing, es un proceso y es un proceso que no termina además. Nosotros no hay una tienda a la que podamos ir y comprar, digamos, el paquete de digitalización y ahora estamos digitalizados y se acabó. Se trata de ir poco a poco mejorando, pero de manera consistente y además sostenida en el tiempo. Y al cabo de un tiempo nosotros ya podemos decir, oye, yo me estoy beneficiando de estas herramientas digitales para tener un negocio moderno. Yo también tengo sí, que justo quería añadirle algo más a los valiosos comentarios de Rafael y David, que realmente la mejor herramienta para iniciar en temas de innovación para una firma de abogados desde la óptica de mercadeo y para desarrollar sus negocios es un CRM. Con el CRM ya tienen ahí las herramientas para analizar su data, que usted muy bien lo comentaba en su intervención anterior. Entonces, además de esto, pueden medir ya cómo va creciendo la satisfacción de sus clientes, cuáles son sus retos, ya luego de conversarlo, como mencionaba David, de autoanalizarse la firma, qué es lo que necesitan, cuáles son sus principales retos. Entonces, a través de un CRM pueden tener incluso un servicio de respuesta más rápido, un servicio al cliente que será eficiente y va a permitir que la firma se monte en esta ola de digitalización o vamos a decir automatización. Y eso es lo mejor para iniciar. Ya luego se pueden ir añadiendo otras herramientas que le permitan desarrollar más estos beneficios. Totalmente de acuerdo. Para mí hay un elemento que todo el mundo, debe entender, que es innovación no es sinónimo de transformación digital. Es decir, yo creo que las firmas tienen que hacer un análisis en lo interno para determinar cuáles son los procesos que deben de cambiar, cuáles son los procesos que deben de mejorar. Y muy posiblemente muchas de esas innovaciones no requieren de una herramienta tecnológica, ¿ok? Y la herramienta tecnológica es cuando están muy claras las firmas cuáles son esos servicios que se beneficiarían llevando a cabo esa inversión para automatizar, porque evidentemente si estamos hablando de una firma que tiene un área de, por ejemplo, propiedad intelectual, todos sabemos que la propiedad intelectual puede ser manejada como un commodity en gran parte. Entonces, evidentemente, ahí se justifica ese análisis para determinar cuál es la mejor inversión para automatizar esos servicios. Pero también hay otras herramientas que ayudan al manejo
y el manejo de la información a efecto de estar repitiendo documentos todos los días, como yo digo, inventando la rueda todos los días a un costo muy elevado para el cliente, pero esa inversión se tiene que hacer en base a las necesidades, y esas necesidades las conoce únicamente la firma. No es porque mi vecino o mi competencia tenga un programa de project management. A lo mejor sí le es muy bueno a tu vecino y a tu competencia tener ese programa, pero no necesariamente a ti. Entonces, eso definitivamente yo creo que es sumamente importante. No podemos implementar lo que está implementando mi competencia. Yo tengo que implementar en base a mis necesidades, en base a mi negocio, independientemente que tenga que revisar ese modelo de negocio. Aquí tenemos otra pregunta y el tiempo se nos está cortando, que habla cómo puedo equilibrar el tono comunicacional a públicos interesados que no manejan la terminología del derecho. Me estoy refiriendo para crear una comunidad de redes sociales. Yo creo que Natalia es la indicada para responder esta pregunta. Bien, una muy buena pregunta. Realmente el tono comunicacional debe ser totalmente llano, un lenguaje llano que todos puedan comprender, desde un niño de 5 años hasta ya un profesional del derecho. Porque lo primero, acá tenemos lo básico del mensajero, quien emite el mensaje, y el receptor. Entonces nosotros deseamos que reciban nuestro mensaje, ya sea por un canal digital o tradicional. Entonces, en el caso de las redes sociales, aún más es importante que el lenguaje sea llano, porque estamos en la época de lo inmediato. Si las personas no agarraron el hilo al inicio de ese mensaje que escribes, perderás totalmente la atención y no lo van a aprovechar. Entonces se pierde una gran oportunidad acá. Entonces no queremos que el lector, cuando esté leyendo ese contenido de valor, porque siempre será de valor, no necesite buscar un diccionario o su buscador en Google, sino que tenga un lenguaje claro, que lo pueda entender en gran medida. Y si ya le quedan dudas, bueno, te va a contactar porque le gustó tanto tu contenido y quiere abundar, pero que esto todo el mundo lo pueda comprender. Esto entiendo que es un principio general para todos los tipos de comunicados que van a medios de comunicación, valga la redundancia. Muy bien. Bueno, como nos quedan 3 minutos y siempre me interesa mucho cerrar a tiempo porque todo el mundo tiene agendas muy ocupadas, yo invitaría a cada uno de ustedes para que hagan un comentario de cierre de este debate en relación con todos los temas que hemos tratado y que conlleve el mejor mensaje y recomendación que puedan dar. Adelante, empezamos con la última y que es la primera, Natalia. Perdón. Bien, un mensaje de recomendación. Ahora para cerrar, lo primero, siempre integren todos sus departamentos a la hora de elaborar la estrategia de sus firmas de abogados. Esto le ayudará a tener un mayor rendimiento y un retorno de inversión, porque tendrán colaboradores involucrados en todos los procesos, que también puede tener sugerencias porque siempre son buenas. Y una segunda recomendación es ajustar periódicamente esas estrategias. Nada está escrito en piedra y nuestros planes deben ser flexibles. Esto es lo que nos permite que este plan pueda sobrevivir a cualquier fenómeno externo. Entonces también, obviamente, aumentar nuestro retorno de inversión. Excelente. David. Bueno, no, que estamos en un entorno que cambia día a día. La pues, adopción de herramientas digitales cada vez es más exponencial, y que nosotros como pues, personas que estamos en el mercado laboral y en el mundo de los negocios tenemos que estar al día, tenemos que estar actualizados y siempre pendiente de encontrar esas nuevas oportunidades que cada día se abren. Muy bien. Rafael. Bueno, nada, a ver,
yo no sé si estamos viviendo un momento excepcional, ¿sí? Yo en eso soy más escéptico en el sentido de que los procesos toman más tiempo, ¿sí? Eh, pero los abogados especialmente tendemos a creer que nosotros somos excepcionales, nosotros, cada uno es excepcional, digamos, somos egocéntricos en ese sentido y por lo tanto vamos a creer que estamos viviendo en el momento excepcional de la historia de la humanidad. Y yo creo, yo en eso soy más escéptico, digamos, ¿cierto? Y creo que estos procesos son largos, pero lo que no debemos descuidar es estar atentos al proceso que estamos viviendo, ¿sí? Eh, y utilizar las herramientas tecnológicas en la medida en que aporten valor a nuestro servicio, a nuestro cliente y a nuestros equipos, digamos. Y lo último que diría es que hay que tener cuidado con cuando el enfermo despierta de la enfermedad, ¿cierto? Y nosotros hemos vivido una pandemia y creemos que todo cambió producto de esta pandemia y hay que tener cuidado con el momento de después, digamos, ¿no es cierto? Porque a veces los cambios no son tan radicales la clave del éxito, ¿no es cierto?, es hacer bien nuestro trabajo, comunicarlo bien, diferenciarnos, ¿no es cierto? Y todo lo demás son herramientas que nos van a ayudar a eso. Bien. Y muchas gracias. Definitivamente, yo creo que los 3 comentarios de cierre de cada uno de ustedes, total y absolutamente acertados. Lo que yo agregaría es que no debemos engañarnos y debemos de tomar conciencia de la necesidad que existe de trabajar en ese cambio. Por más bien que nos esté yendo, y por mejores resultados que estemos obteniendo. Hay mucho ruido dentro del sector y el abogado debe aprender a escuchar. Y si se está generando ese ruido, es por alguna razón. Definitivamente tienen que tomar conciencia de ello todos los profesionales. Y creo que este debate fue sumamente bueno. No me digo, lo digo con mucha satisfacción porque creo que tratamos una serie de temas en una hora que son sumamente relevantes y que estoy seguro que a nuestra audiencia les han ayudado a entender bien dónde están parados y hacia dónde deben ir y cuáles son los elementos que deben de tomar en consideración para seguir desarrollando su profesión, independientemente de dónde estén. Yo creo que hoy en día todo profesional forma parte de una firma, llamémosle establecida y estructurada, como forme parte de su propia firma pequeña, es decir, tiene mucho que aportar para el desarrollo de su ejercicio profesional y para lograr prestar ese servicio con el valor agregado que los clientes están esperando de sus asesores externos, independientemente de dónde esté sentado ese asesor externo. Y bueno, para terminar, además de darles las gracias a todos los participantes y definitivamente a todos nuestros ponentes que definitivamente contribuyeron al éxito de este debate, pues un pequeño comercial. En LexLatin tenemos en nuestra página el campus LexLatin, donde todos ustedes pueden visitarlo y ver todos los programas que tenemos ya diseñados y que tendrán lugar durante el primer semestre de este año. Y con el primero que empezamos es precisamente el debate que generó, el diplomado que generó
este debate, que se inicia el próximo 26 de enero. Los invitamos, si no se han inscrito, a que visiten la página, vean todas las materias que vamos a tratar, vean el excelente claustro de profesores que dictará cada una de estas materias, y es sumamente satisfactorio estar contribuyendo en todo lo que podamos en el desarrollo de la profesión. Así que nuevamente muchas gracias a todos ustedes y gracias a Asuntos Digitales por ser nuestros aliados estratégicos y partners en este proyecto en particular. Gracias. Gracias a ti, Fernando. Gracias a ti y pues felicitaciones por poner a un grupo de profesores tan buenos para este programa. Lo agradecemos mucho. Ok, hasta la próxima. Gracias.